Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Arranco con cierto vértigo, con cierto apuro, porque hay mucha información política. Son días calientes desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, no solo porque ya sabemos cuáles son las fechas de las elecciones, hoy ya sabemos que el 25 de octubre elegiremos presidente en el 2015 y que el 9 de agosto iremos a las PASO. Pero básicamente hay dos temas que están más ligados a la preocupación cotidiana de la gente y me parece que tenemos los interlocutores absolutamente adecuados para conversar de esos temas. Primero está Francisco de Narváez, diputado nacional. Buenas noches y gracias por estar aquí. Situaciones caóticas vinculadas a la inseguridad por donde la mire. Ahora en la columna editorial voy a abordar una de ellas, pero lo que se ocurra vinculado al tema de este flagelo que vive toda la población y sobre todo la gente más pobre, aunque el gobierno diga que trabaja para los más humildes. Un verdadero escándalo se ha generado alrededor del doctor Norberto Ollarvide. Va a ser seguramente uno de los títulos más importantes de los diarios de mañana, porque lo mandan al Consejo de la Magistratura, y está aquí uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el senador Mario Cimadevilla. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, senador. ¿Será esta la última de las posibilidades de Ollarvide? ¿Será destituido? No es una denuncia de una diputada como la doctora Carrió, ni de un hombre que se preocupa por la transparencia como Moner Sanz. Es la instancia superior al juego Ollarvide, es decir, la Cámara Federal lo ha mandado al Consejo de la Magistratura y le ha quitado una causa súper caliente, súper preocupante, que salpica al gobierno, por lo menos por dos lugares distintos, y estoy hablando de la mafia de los medicamentos. De eso vamos a hablar enseguida con ellos dos, por supuesto. Va a estar aquí Sergio Abrevaya, porque va a lanzar pasado mañana su candidatura a jefe de gobierno por el espacio Frente Amplio UNI y está dispuesto a competir. Y para el final, Gabriela Michetti. Hay mucho para hablar con quien, algunos dicen, finalmente será la compañera de fórmula de Mauricio Macri y dejará la ciudad para que compita otro de sus compañeros, tal vez Horacio Rodríguez Larreta. Saludo a uno de mis columnistas, a Carlos González Prieto. Buenas noches y gracias por estar aquí. Va a hablar de una alianza muy especial que hay en el campo, un matrimonio extraño que lo va a explicar. Y bueno, justificar tanto a Diego Leuco como a José Antonio Díaz. Los dos están con problemas de salud, pero muy pequeños, por suerte, con algunos inconvenientes de salud, y por eso hoy no han venido. Como le dije, quiero ir rápidamente a la opinión, a la columna editorial, para que usted sepa en dónde estoy parado. Le puse un título provocador, intelectualmente, por supuesto, se llama Las pelotas de Longobardi. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno mira lo que ha venido pasando en los últimos 20 días, 25 días, en el barrio de Villa Lugano, en el querido barrio de Villa Lugano, en esa barriada llena de gente sacrificada, esforzada, de trabajadores, emblemático lugar del esfuerzo. Allí, cuando uno ve lo que pasó en el asentamiento Papa Francisco, cuando uno ve lo que pasa en la escuela técnica, en la escuela técnica donde mataron prácticamente en la puerta a una chiquita de 18 años, piensa rápidamente en una zona liberada. Es como que el Estado entró en una suerte de triángulo de las Bermudas y desapareció. El gobierno nacional, que se llena tanto la boca con el rol del Estado, que actúa como gendarme en todas las actividades de la vida particular, con persecuciones, con obsesión, gendarme en la economía, gendarme para los periodistas, el Estado se inmiscuye absolutamente en todo. Ahora, a la hora de la seguridad, a la hora de la educación, a la hora de la salud, a la hora de impartir justicia como corresponde, el Estado kirchnerista ha fracasado rotundamente. Y ahí, en Villa Lugano, más allá de que está en la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de la ciudad también es corresponsable de varias de las cosas, después lo vamos a charlar con la senadora Michetti. Digo, allí en ese lugar donde hay una comisaría de la Policía Federal que conduce Sergio Berni, a muy pocas cuadras, en ese lugar el Estado es un Estado bobo. Es un Estado absolutamente inútil. No ha podido garantizar desalojar un predio. No ha podido garantizar que chicos humildes vayan a la escuela, que tienen miedo de ir a la escuela por la cantidad de tiroteos, por la cantidad de incidentes realmente violentos que se producen cotidianamente. Lo sacaron a los tiros a la metropolitana. Estamos hablando de 20, 50, ¿cuántos son? 100 pistoleros, 100 malandras, 100 delincuentes que el Estado no puede con ellos. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿No se puede sentar Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Berni y Guillermo Montenegro y mínimamente garantizar la seguridad?
Le digo que el primero de los derechos humanos es el derecho a vivir, ¿eh? Después viene el resto. Si uno no tiene derecho a vivir en paz, a trabajar, a estudiar con su familia, no puede gozar del resto de los derechos. Pero el gobierno, por dos lados, me parece, el gobierno nacional que peca. Primero, por su prejuicio ideológico. Le llamo ideologitis a la inflamación de la ideología, a mirar el problema por el ojo de la cerradura. Así ve el gobierno. Entonces la inseguridad es un tema de los ricos, de los garcas, de los fachos, es un tema que no le compete al pueblo trabajador, a los que dicen defender. Bueno, esa es la teoría de Zaffaroni. Son todos productos de la injusticia del sistema capitalista. Madre mía, ¿eh? Vayan a vivir allí en Lugano, si allí viven garcas, fachos y gente de dinero. Vayan a ver a Villa Lugano si es un problema de la derecha o una preocupación de los ricos o un invento de los medios de comunicación, como han dicho en forma tan injusta. Los principales perjudicados son los sectores más humildes. No viajan en helicóptero, no tienen vidrios polarizados, no tienen rejas. ¿Cuándo van a comprender, van a dejar de lado el dogma ideológico tan cerrado y comprender que se trata de un problema muy fuerte de los sectores más pobres y más necesitados de la Argentina? Todos los días les roban la mochila, les roban la campera a los chicos, les roban el celular a las maestras, porque se han quebrado todos los códigos. No se respetan las escuelas, no se respetan los hospitales, fíjese lo que pasó hoy en el Santollani, no se respetan los chicos, matan a los jubilados. Ya directamente, y por supuesto, parte de la ruptura de estos códigos es el ingreso feroz del crimen organizado y del narcotráfico en la Argentina, que ha hecho más sanguinario todos los delitos. Yo decía que Cristina Fernández de Kirchner tiene responsabilidad porque instaló en la sociedad eso de que no es un problema de un gobierno popular. Eso déjelo para la preocupación de los gobiernos conservadores, de los gobiernos reaccionarios y por supuesto en la justicia. Toda esa doctrina de Zaffaroni que ha generado que los delincuentes no tengan respeto por la ley, no le respeten a la policía, de hecho la agarran a los tiros, y por ese camino las cosas se están complicando realmente mucho, porque la gente está adquiriendo actitudes y reclamos mucho más autoritarios de lo que una sociedad democrática se merece. El ciudadano común está reclamando todos los días un nivel punitivo para aquellos delincuentes que en muchas situaciones realmente sobrepasa lo verdaderamente democrático. Mataron a Melina, una chiquita de 18 años que no tiene un mango partido por la mitad y le metieron un balazo para robarle a una chica humilde que iba allí a esa escuela. Cuando dicen que es sensación de inseguridad, cuando dicen que es un invento de los medios corporativos y destituyentes, uno realmente le da bronca, siente harto. Hoy Marcelo Longobardi, esta mañana, y por eso le puse a esta columna ese título, dialogó fuerte, le preguntó fuerte a Sergio Berni, y en un momento desbordado, Sergio Berni, frente a los argumentos de Longobardi, lo descalificó por su cuestión deportiva. Le dijo, vos no vas nunca a las villas, ¿qué hablas vos si jugás al golf? Longobardi le dijo, yo voy a jugar al golf todo lo que se me cante las pelotas. ¿Sabe por qué? Porque las pelotas están llenas. Las pelotas de la sociedad están cada vez más llenas porque la gente está harta de reclamar y de ver que el Estado está donde no tiene que estar y en el lugar donde se necesita, el Estado se convierte en desertor. ¿Podrá entenderlo Cristina Fernández de Kirchner? ¿Podrá entenderlo Sergio Berni? ¿Podrá entenderlo todos los que tienen que dar seguridad a la gente y finalmente lo que hacen es simplemente ofrecerle promesas? Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Francisco Narváez. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Alfredo, gracias por invitar. Vamos a hablar de distintos temas, pero obviamente hay uno que es absolutamente prioridad, que es lo de la inseguridad. De todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, digo lo que yo estaba comentando recién de Lugano, del tiroteo en el Santollani para sacar a un cómplice, de la muerte de la chiquita, bueno, de todas las cosas que están pasando, ¿qué es lo que a usted le parece más grave y cuál sería la primera, digamos, cuál es el diagnóstico general que hace? Todos tienen un grado de gravedad supremo, hay vidas que se han perdido, la de la chiquita que estaba, no tan chiquita, en el recreo y recibió un balazo, una cosa inexplicable. Mire, yo lo escuchaba en su editorial, Alfredo, y quiero ir al hueso del problema. La mayor responsable por la inseguridad en la Argentina es la presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Porque no he visto ningún país, y hemos analizado varios,
que han pasado de una situación de inseguridad similar a la que tenemos en la Argentina, con estados muy desorganizados y con crimen muy organizado, que es el que tenemos hoy en la Argentina, que no haya partido de una decisión presidencial de ordenar, a raíz de una decisión y una acción, no un discurso, una acción, un proceso en el cual todo el Estado nacional, las gobernaciones, las más de 2000 intendencias, se alinean atrás de una política única, que es una serie, que compone una serie de decisiones que encadenan un proceso. ¿Es importante poder poner radares en las fronteras? Por supuesto que sí, lo tiene que hacer el gobierno nacional. También es importante poner cámaras en un municipio. Pero es y, no o. No nos creamos esto de que un intendente poniendo cámaras puede resolver el problema, o un gobernador dando patrulleros, o teniendo más y mejores policías, o nosotros los legisladores no aportando la mejor legislación posible. Y ya tenemos una que es suficiente para avanzar, pero siempre comienza por una decisión presidencial. Y este gobierno va a ser recordado por muchas cosas. Yo le aseguro que en la provincia de Buenos Aires, principalmente porque esta ha sido la década en la cual el narcotráfico ha ganado cada una de las cuadras, cada una de las esquinas de nuestra provincia. No hay un lugar en la provincia de Buenos Aires que uno visite, que uno tiene la posibilidad de entrar a un hogar y muchos con temor. Uno dice, y en el barrio, la falopa, todo el mundo baja la cabeza porque hay miedo, ¿eh? Hay mucho miedo, está presente. Ahora, la respuesta, ¿se puede revertir? Por supuesto. Claro que sí se puede revertir. Estoy convencido, Alfredo, que el próximo presidente de la Nación, a fin de sus primeros 4 años de mandato, habiendo reducido la inflación, generando un shock de inversión, generando nuevamente empleo, devolviendo una credibilidad que hemos ido perdiendo y que vamos a recuperar, va a ser evaluado por el conjunto de los 40 millones de argentinos si ha devuelto esa condición básica que usted decía, que es el derecho a la vida y estar seguro. ¿Se puede hacer? Sí. Parte de una decisión de la máxima autoridad ejecutiva que este gobierno comenzó negándolo como sensación y hoy con algún grado espasmódico por ahí asume ciertas posiciones, lejos de ser lo que el crimen organizado le está como condición de acción flagelando a la sociedad. Obviamente que coincido en el tema de que debe haber un liderazgo presidencial y yo también pienso en varios países que han solucionado, si no totalmente, por lo menos gran parte de este tema o lo han sabido atacar. Entonces, ¿cómo sería? Usted va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Después Sí. le quiero preguntar político partidariamente de dónde. Pero va a ser candidato a gobernador. ¿Y qué forma de combate a la inseguridad si a lo mejor el presidente del país en el 2015 es de un partido distinto al suyo? Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, y soy parte, digo, hemos venido haciendo, esto de los tuyos son los tuyos, los míos son los míos, yo sé todo, vos no sabes nada, la crítica por la crítica en sí mismo, la descalificación de las personas. Esto no ayuda a una política de Estado. Todos tenemos que aportar lo mejor. Lo que viene es discutir ideas. Y estoy convencido, Alfredo, que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires puede o no ser del partido que gobierna la nación. Pero si no lo es, o si lo es, lo que tiene que hacer es defender la política de seguridad para la provincia de Buenos Aires, complementándola al gobierno nacional, sin ninguna duda, complementándola al gobierno nacional. Yo creo que en ese sentido, cada vez que en la Argentina, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires, el gobernador pasa a ser un apéndice del gobierno nacional, le va mal a la provincia de Buenos Aires y le va mal a la Argentina. ¿Con qué política? Con una política de coordinación. Claramente, el gobierno nacional tiene sus áreas de acción. Nosotros, los legisladores nacionales, en este momento tenemos que cubrir la legislación nacional. Pero hay una serie de cosas que son imprescindibles en una política de seguridad. Armas ilegales y drogas son las que producen precisamente la violencia que lo que era antes un robo o un hurto termina siendo un homicidio. Requisar armas ilegales fue el principio, como por ejemplo pasó en Medellín, que hubo todo un proceso de desarme, y al mismo tiempo una persecución de los traficantes de droga. Pero hay que comenzar a tomar decisiones. Estoy en contra de despenalizar el consumo de drogas. Claro. Si no podemos controlar un barrio, usted lo decía recién, como Lugano,
O no podemos lograr que en un partido de fútbol la hinchada visitante vaya a la cancha. Puede ir a la cancha, claro. ¿Usted cree que podemos definir si en una determinada localidad, en una determinada vivienda, esa persona está produciendo cannabis para uso personal o para comercializar? No tenemos ninguna chance. Estamos lejísimos. Es una discusión de pizarrón. Entonces, creo que tenemos que avanzar en una discusión. Si quieren avanzar en esa, avanzamos. Yo he propuesto bajar la edad de imputabilidad. Martín Insaurralde también lo ha hecho a 14 años. Es una posición claramente debatida, pero estoy convencido que es la mejor forma, Alfredo, de defender la vida de esos menores. Que hoy un juez, que muchas veces son criticados, no tiene otra alternativa que devolverlo lo antes posible al ámbito del cual viene. Yo creo que el Estado en ese caso tiene que hacerse cargo de esta criatura, porque finalmente lo es, contenerlo en lugares adecuados, darle asistencia, capacitarlo, reinsertarlo a la sociedad. Y no simplemente decir, porque es un menor, como se dice, entra por una puerta y sale por la otra. Usted sabe que un porcentaje creciente de delitos están siendo cometidos por menores. Y tratemos el tema de los extranjeros. Hoy presenté un proyecto de ley, Sí. porque fue motivo de debate o de conversación, en el cual planteo modificar precisamente la ley de residencia de extranjeros, de extradición, que hoy lo que dice, y el proyecto mío modifica, que solamente aquellos extranjeros que han sido juzgados y condenados a delitos de más de 3 años pueden ser extraditados. Nosotros, en la propuesta, modificando el artículo 29 de esta ley, lo que estamos proponiendo es que aun con delitos menores, siendo condenados, porque siempre va a prevalecer el derecho a la inocencia, puedan ser extraditados. Pero también es una parte, porque como bien dijo, creo, un oyente, estaba escuchando a un colega suyo, dice, bueno, pero miren, ese es el 20%. El otro 80% no lo están cometiendo, de los delitos no lo están cometiendo los extranjeros. Hay que ver el todo. Entonces, ¿hay cosas para corregir? Por supuesto, Alfredo, que hay que corregir. Pero todo parte de una decisión. Y en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el responsable de la seguridad de los 16 millones de bonaerenses. No tengo ninguna duda. Estaba pensando que, además, para deportar a alguien que comete un delito, primero hay que condenarlo. Y la verdad que el nivel de condena es bajísimo. Absolutamente. Es muy bajo respecto de la cantidad de delitos que se cometen. Entonces, vale la pena primero, como decíamos, combatir el delito en general. Bueno, esto que acaba de decir respecto de que Cristina o que el presidente debe ponerse al mando de la lucha contra la corrupción o contra el delito, contra la inseguridad, y que el gobernador debe ser autónomo, me hace pensar que usted ya con Daniel Scioli no va a trabajar desde el punto de vista político. ¿Hacia qué lado va a ir? ¿Con candidato de quién va a ser en la provincia de Buenos Aires? Alfredo, no he estado y no voy a estar en el Frente para la Victoria. Siempre he sido opositor, siempre he defendido desde la provincia de Buenos Aires una política férrea de seguridad. Ahora, lo que viene, sea a nivel nacional, provincial, no puede ser por amiguismo o por afinidades personales o no ser porque no ha tenido uno la capacidad de sostener un vínculo más allá de las diferencias que uno puede tener. Entonces yo he comenzado un proceso de conversar con todos los candidatos. Y lo incluyo al gobernador. ¿Por qué? Porque no me puedo privar de alguien que ha estado 8 años gobernando la provincia de Buenos Aires. A ver, si un día tengo la bendición y la suerte de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, tengo cosas claras. Tiene que haber un consejo de exgobernadores. ¿Vamos a desechar la experiencia del expresidente y gobernador Duhalde? ¿O la de Felipe Solá? ¿O la de Daniel Scioli? Yo creo que no, yo creo que hay que consultar. Entonces voy a conversar con todos, básicamente planteándoles que, miren, un programa de 4 puntos muy sencillos. Lo que estamos hablando. Una política férrea de seguridad nacional. Imagínese usted, no creo que sea el caso, que un candidato a presidente diga, no, el problema de la inseguridad es una sensación. Sí. Entonces yo creo que eso solo con el tiempo se va a mejorar. No tengo nada más que hablar. Pero si nos ponemos de acuerdo sobre un programa y tenemos una propuesta, tenemos un punto a favor. Segundo, claramente, un programa de inversión de infraestructura social. Agua corriente, cloacas, veredas, pavimento, asfaltos, iluminación en todos los barrios y viviendas de la provincia de Buenos Aires. Mire, al faltar una cuadra, un terreno más o menos plano cuesta 1.100.000 pesos. San Martín tiene unas 7.000 cuadras. 1 kilómetro de ruta
son más o menos 11 millones. La provincia de Buenos Aires tiene 35.000 kilómetros de rutas provinciales. 25.000 son de tierra y 10.000 son de asfalto, en muy mal estado. Cuando uno multiplica esos valores por la cantidad de kilómetros o escuelas que tenemos 15.000 que hay que rehacer, hacer una escuela cuesta aproximadamente 20 millones de pesos. Un hospital 250, depende del equipamiento. Cuando uno pone todas esas cifras en el presupuesto nacional y provincial, en un plan de ejecución y de control, se puede realizar. Tercer punto, un shock de inversiones. Vamos a generar 1 millón de empleos. ¿Cómo? Utilizando algo que usted bien conoce. Ha habido provincias que han recibido beneficios fiscales, como ha sido San Luis o La Rioja. Lo necesitamos en la provincia de Buenos Aires. También lo necesitamos en Córdoba y en Santa Fe. Y yo me imagino que a lo largo de la Ruta 6, Alfredo, que es una especie de media luna que une Zárate, Campana con La Plata, generar parques industriales con un enorme beneficio para quienes invierten para generar trabajo, parques industriales textiles, metalmecánicos, claramente la industria de la alimentación, de la ciencia y la tecnología. Entonces el conurbano generamos otro efecto. En lugar de alguien que vive en Virrey del Pino, ahora viaja 2 horas y media hacia el Obelisco para no encontrar nada, sí, viaja 20 minutos para el otro lado. Y por último, 42.000 millones de pesos. Principal compromiso de un futuro presidente para los 16 millones de bonaerenses que lo ponen en impuestos, devolviéndole en el tiempo los puntos de comparticipación, 6 que cedimos, mal cedimos, y el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Con estos 4 puntos conversaré. Ahora, si usted me dice, presidente o candidato, no, mirá, llamame a fin de mes y te digo si te mando la plata para pagar los sueldos, no va a ser un gobernador, va a ser un delegado del presidente. Y los 16 millones de bonaerenses, que 11 millones votamos, la noche de la elección, si te he visto, no me acuerdo. Y entonces eso se hace antes y no después. Y estoy muy interesado, Alfredo, en comprender qué piensan los candidatos a gobernador de Córdoba y de Santa Fe. Y ojalá los candidatos a futuros jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si usted imagina esas 4 personas coordinando una política de seguridad, coordinando una política de salud, coordinando una política de transporte, coordinando una política de empleo y de generación de inversiones. Es el 70% del país, 4 personas. Si van al presidente a ver y dice, señor presidente, han destruido la industria del trigo, no va a ser el caso. El 70% se produce en la provincia de Buenos Aires. Cada una de las producciones tiene que ver con estas 4 provincias. No estoy excluyendo a ninguna, pero digo, ese es el equilibrio de la democracia de Argentina. Claro. Mire, la verdad, y he sido legislador desde el 2005, el equilibrio del Poder Ejecutivo no está en el Congreso. No está en el Congreso, no funciona así en nuestro país. Funciona en este grupo de gobernadores que tienen un peso específico por sus provincias, claro, y que logran entonces ir a la Casa de Gobierno y decirle, presidente, esto está bárbaro, pero estas 4 cosas las necesitamos ya. Eso le da equilibrio al sistema. A veces un poco más lento, a veces puede ser un poco más debatido, pero no busquemos nuevamente el Mesías que nos va a salvar. Si viene fulano, todo se va a arreglar. Eso no sucede. Yo prefiero un país que todos los años crece al 4% y no al que va al 9 y al menos 5, porque en cada uno de esos vaivenes dejamos 1 millón, 2 millones de personas en situación de pobreza. La Argentina que viene tiene que ver con convocar a los mejores. No son los tuyos, no son los míos, son los nuestros. Francisco de Narváez, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, lo prometido, enseguidita nos vamos a conversar con el senador Mario Cimadevilla de varios temas, pero básicamente el caso Ollarvide es realmente escandaloso. Va al Consejo de la Magistratura, del cual forma parte en su carácter de senador nacional por el radicalismo y la provincia de Chubut. Sergio Abrevaya, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Lanza pasado mañana su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad por el espacio Frente Amplio UNEN. Vamos a conversar con él. Carlos González Prieto nos va a explicar una alianza media extraña que se ha producido en el campo argentino, y al final vamos a conversar con Gabriela Michetti, senadora nacional. Va a acompañar a Mauricio Macri en la fórmula, va a ser candidata a jefe de gobierno, entre otras cosas que conversaremos con Gabriela. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, ya está con nosotros la senadora Gabriela Michetti. Buenas noches, gracias por estar aquí. Enseguida vamos a conversar con
Sergio Abrevaya, que lanza su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad este jueves, pasado mañana, y ahora la posibilidad de conversar con el senador Mario Cimadevilla. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Por varios motivos tenía ganas de conversar con usted. El primero tiene una estricta actualidad, que es que le cuento rápidamente a la gente, la Cámara Federal le ha quitado al juez Norberto Ollarvide, le ha quitado la causa conocida popularmente como la mafia de los medicamentos y lo ha mandado al Consejo de la Magistratura. Yo cuando dije eso, dije, bueno, una vez más lo van a salvar, pero tal vez la gente no lo sepa y yo le pregunto, se vienen elecciones en jueces, se vienen elecciones en abogados, se viene el 2015, es decir, va a haber nuevo presidente. ¿Usted cree que estas modificaciones del Consejo de la Magistratura podrían llegar a conseguir que se castigue, que se destituya al juez? No debería ser así. Claro, no debería ser por una cuestión de mala actuación, exactamente. Yo creo que Ollarvide no puede ser juez. Claro. Y también es cierto que si Ollarvide sigue siendo juez es porque ha contado con la complicidad del poder político. Porque es imposible que un hombre que ha hecho tantos desbarajustes en la magistratura todavía hoy continúe ejerciendo la función de juez, ¿no? Claro. Lo que ha hecho ahora yo creo que es doloso. Es decir, a veces los jueces pueden cometer errores. Para eso están las instancias superiores para corregirlo. Seguro. Pero en este caso concreto, para que la gente lo entienda, en esta causa, Ollarvide procesa a los que estaban imputados. La Cámara le decreta nulo el procesamiento por falta de fundamentación. Y continúa la investigación y la Cámara dice, como había dos jueces investigando el mismo hecho, Lijo y Ollarvide, le dice a Ollarvide que tiene que ser Lijo el que tiene que seguir investigando. No obstante esto, Ollarvide dicta primero una falta de mérito, a pesar de que lo había notificado que era Lijo. Que era Lijo el que tenía que... Por supuesto, la Cámara esto lo declara nulo e ineficaz. Seguro. Y posteriormente a esta declaración de nulidad, Ollarvide dicta el sobreseimiento. Directamente sobreseimiento. Sí, yo creo que esto es una maniobra dolosa de Ollarvide. Vergonzoso. Realmente. Pero y expliquémosle a la gente de quién se trata. Además, digo, hay mucha gente, pero dos por lo menos. Héctor Capaccioli por un lado y Sebastián Gramajo, que eran los encargados, los tesoreros de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, los que recaudaban los fondos para la campaña, de los cuales hay aportistas de todo tipo, pero hay un altísimo porcentaje de aportistas vinculados al mundo de la medicina, de las droguerías y de la efedrina. Sí, y de la efedrina, nada menos. A ver, yo tengo una visión muy crítica de la justicia, Leuco. Es decir, independientemente de Ollarvide, que rompió todos los cánones, digamos, cierto es que la justicia en la Argentina ha sido la justicia esta la que ha convalidado un proceso privatizador, los rebalanceos telefónicos, es decir, que uno depositara plata en un banco, le devolvieran un papel y la justicia dijera que está bien. Es decir, todo esto lo ha hecho la justicia en la Argentina. Y no solo Ollarvide, hay un montón de jueces malos. Y esto también tiene responsabilidad el poder político, fundamentalmente el partido de gobierno. ¿Cuál es la concepción de poder que tiene el partido de gobierno? Porque esto se refleja después en el poder judicial. La concepción de poder que tiene el partido de gobierno, y no hago distingos entre menemistas y kirchneristas, porque Menem también tenía una corte de mayoría automática, tenía los jueces de la servilleta. Es decir, ellos entienden que la Constitución y la ley no están puestos para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, creen que desde el poder, con la Constitución y con la ley se puede hacer lo que se quiere. ¿Qué se necesita para actuar dentro de esta lógica? Obviamente jueces complacientes. Usted no puede violar la ley y la Constitución si no tiene jueces que lo apañen. Y hay un sistema de complicidades entre el Poder Judicial, algún sector del Poder Judicial. Esto también yo quiero rescatar, que hay jueces que han hecho en sus despachos trincheras para defender la Constitución. Que han mostrado valentía y exactamente. Excelencia. Y este avance de la justicia, el partido de gobierno lo ha puesto de manifiesto en muchos casos, con nombrando los jueces subrogantes, todos vinculados al poder, modificando la ley del Consejo de la Magistratura, que luego fue declarada inconstitucional, generando una agrupación dentro del propio Poder Judicial como justicia legítima. Tremendo. Que quiere someter, directamente lo dicen, que una ley sancionada por amplias mayorías no puede ser revisada por los jueces. Pero para mí lo más grave que ha hecho este poder en el avance hacia el Poder Judicial es la designación de Gil Carbó. ¿Y por qué digo la designación de Gil Carbó? Porque usted puede tener jueces que cometan deslices, pero la Constitución ha puesto un organismo, que es la Procuración, precisamente para cuando los jueces se desvían, demandar por la legalidad de los actos. Si usted tiene un Poder Judicial que flaquea y el procurador, que es el último reaseguro que tenemos, también se convierte en un cómplice del poder. Estamos a veces jefe. Fíjese lo que le pasó a Campagnoli. Claro.
Ahí tiene usted el caso típico de lo que es Gil Carbó. Investigaba el poder, terminó Campagnoli enjuiciado. Y anteriormente a esto, apenas asumió la procuración, acordémonos que dictó un montón de resoluciones, desplazando a los fiscales naturales de las causas, sobre todo las que investigaban el poder, y poniendo lo que ella denominaba fiscales ad hoc que no existen en la ley, poniendo hombres que les eran dóciles para que investiguen en esas causas. Por eso digo, no pueden los partidos políticos abordar el próximo proceso electoral sin que sus plataformas digan qué van a hacer con la justicia. Y en esto yo le achaco una responsabilidad mayor al partido de gobierno, vuelvo a repetir, porque desde el 83 hasta ahora, el Senado, que es el filtro, lo ha manejado siempre el mismo partido político. Desde Vicente León y de Saadi, sí, en los comicios de la democracia. ¿Y qué debería hacer? Usted está obviamente dentro del radicalismo, dentro del espacio del Frente Amplio UNEN. ¿Ya tiene candidato a presidente, senador? ¿Ya tiene usted inspectores, como decía Carlos? Yo voy a acompañar a Ernesto Sáenz. ¿Usted está acompañando a yo voy a acompañar a Ernesto Sáenz. ¿Y cuál debería ser la propuesta entonces de Ernesto Sáenz como candidato a presidente respecto de la justicia? Obviamente lo declamatorio, vamos a respetar la independencia, todo eso, pero ¿qué tipo de modificaciones se podrían hacer para que haya menor discrecionalidad y que haya leyes mucho más claras? Recuperar, por ejemplo, un equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura. Claro. Usted acuérdese que el Consejo de la Magistratura originariamente tenía 21 miembros. Sí. Y el oficialismo tenía la misma cantidad de miembros con 21 que ahora con 13. Sí. Ahí usted rompió el equilibrio. Es decir, yo creo que esta sería una de las modificaciones que habría que hacer. Obviamente el Consejo de la Magistratura tendría que agilizar muchísimo más los concursos, hay muchos juzgados vacantes. Y respecto a la justicia, recién escuchábamos a De Narváez, yo creo que hay que avanzar en la creación de un fuero especial para lo que es el narcotráfico. Claro. Fíjese usted, le doy un ejemplo que analógicamente podría ser aplicado. El Estado, si le tiene que cobrar una deuda a Leuco, tiene que hacer un juicio ordinario como cualquier hijo de vecino. Sí. Pero para cobrarle las deudas por impuestos, tiene un organismo especial con gente muy bien entrenada, claro, y además que tiene un procedimiento especial, donde la propia FIT a usted lo puede inhibir o lo puede embargar sin pasar por un juez. Claro. Creo que para el narcotráfico, una justicia pensada para el delito común, para el robo, para el homicidio, una policía preparada para el delito común, no sirve tampoco para la complejidad que tiene el narcotráfico. Creo que habría que hacer un fuero especial y crear un organismo especial para los procedimientos. Esto yo creo que debería ser un tema que a todos nos aflige y que creo que debería avanzarse a estudiar esta posibilidad, ¿no? Está aquí presente la senadora Gabriela Michetti, pero bueno, no quiero dejar de preguntarle, ¿usted considera que el partido, el radicalismo, debe generar una apertura, un acercamiento a Mauricio Macri, que los sectores del no peronismo que van a participar en el 2015, ya sabemos exactamente el 25 de octubre, deberían ir a una interna en común, a un espacio o no? Yo le voy a dar mi opinión. Sí. Yo creo que dentro de lo que es el espacio no kirchnerista, sí, con lo cual dejo afuera Massa y sus aliados, y Scioli, sí, dentro del espacio no kirchnerista, yo lo ubico a Macri, un hombre que tiene principios republicanos, es respetuoso de la oposición, respetuoso del disenso, amigo del diálogo, podemos diferir en las visiones que él tiene de las funciones del Estado, de otras cosas. Creo que en ese espacio no kirchnerista habría que hacer una gran interna. Yo no sé si Macri se va a animar a venir a competir a este espacio. Después le voy a preguntar a Gabriela Michetti qué opina, si se va a animar o no. Bueno, todos los consultores y los analistas coinciden en que en el 2015, desde el punto de vista conceptual, van a luchar desde el punto de vista electoral dos grandes concepciones que están muy instaladas en la sociedad. Vamos a ver cuál es mayoritaria. Una que dice este país no lo puede gobernar alguien que no sea peronista, y otra que dice precisamente nos ha ido así porque ha gobernado solo el peronismo y tiene que venir lo nuevo. Este último pensamiento ha ido creciendo en los últimos tiempos y por eso ha levantado Mauricio Macri en las encuestas, y por eso también hay una mirada especial en el espacio socialdemócrata, para llamarlo de alguna manera. Bueno, en caso de que ocurriera eso, ¿usted está convencido de que el peronismo debe quedar fuera esta vez del gobierno y que sean otras las fuerzas las que gobiernen? Yo creo, utilizar las PASO para que en el espacio no kirchnerista que hay en el país, obviamente en el espacio no kirchnerista estamos nosotros, considero que Macri está fuera de este espacio, ¿verdad? Habría que hacer una gran interna para competir con el peronismo, en este caso, lo que ha sido kirchnerismo, no tanto Massa como Scioli. Es decir, en la Argentina se da un fenómeno
de que el peronismo se ha convertido siempre en oficialismo y oposición. Y tienen una facilidad para justificar y despegarse de los errores que han cometido, que las políticas que defendían hasta hace poco tiempo atrás, hoy la critican. Yo creo que estamos en horario de protección al menor. Sí. Le voy a dar un ejemplo de una mujer de un pueblito muy chiquito de mi provincia, que la hija estaba casada y le era infiel al marido, le metía los cuernos al marido. Sí, para decirlo en criollo. En vez de reprocharle la conducta adúltera que tenía la hija para justificarla, decía, qué desgracia tuvo mi hija, le tocó un marido cornudo. Bueno, esta manera de justificar, haciendo una analogía también, Sí, por supuesto. la tiene el justicialismo para justificarse y no hacerse cargo de las cosas que ha hecho mal, ¿no? Senador, la última pregunta tiene que ver con algo que usted también maneja bien, por la provincia a la que pertenece y por la defensa permanente del tema de los recursos hidrocarburíferos de Chubut y de las provincias de la Patagonia. ¿Qué cree que va a pasar de ahora en más y qué sería lo positivo para las provincias, digamos? Mire, por lo que yo estoy viendo va a ser, o estamos frente a una pelea entre pobres. Es decir, acá va a haber una pelea. Pese a lo que promete Vaca Muerta. Pese a lo que promete Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque ya está, y se ha puesto de manifiesto públicamente una pelea entre las provincias petroleras y la nación, sí, por el manejo de los recursos, pero fundamentalmente por un tema: ¿por qué porcioncita de la renta nos podemos quedar? Claro. Y avanzamos en una reforma a una ley vetusta, como es la ley de hidrocarburos que tenemos, que tiene pergeñado para la explotación del recurso un sistema de licitación contra el pago de regalías que no se usa más en el mundo y que no nos ha dado resultado, porque las consecuencias las tenemos a la vista. Hoy estamos importando energía por casi 20.000 millones de dólares. Creo que este no es el camino. Y también debo reconocer que el manejo que han hecho los gobernadores luego de la ley corta no ha sido el más apropiado. Mire, en mi provincia no tenía de vigencia más de 2 meses la ley corta y el exgobernador Das Neves ya había entregado a una empresa privada el yacimiento hidrocarburífero más grande del país, denunciado hace poco o autodenunciado por una de las empresas beneficiarias que tuvo que pagar coima para la adjudicación de esa licitación, ¿verdad? Y para que usted vea cómo se manejan los recursos, la British Petroleum, que fue una de las beneficiarias de ese contrato, a poco tiempo de haberse firmado ese contrato, tuvo que pagar por un derrame en el Golfo de México una indemnización cercana a los 6.000 millones de dólares. Sí. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pagó esa cifra? Vendió una parte del paquete accionario de la concesión de Cerro Dragón en mi provincia. Es decir, el petróleo de todos los argentinos, de los chubutenses en particular, sirvió para pagar en esa cifra un daño ambiental a miles de kilómetros de acá. Y esa cifra en Chubut, que somos tan poco, hubiese significado, pero que no tuviéramos, por ejemplo, problemas de infraestructura. Este modelo que está consolidando este gobierno de licitación va a permitir todo este tipo de cuestiones. Senador Cimadevilla, ha sido muy claro y muchas gracias por venir. No, ha sido un gusto para mí. No se vaya, ya está Gabriela Michetti aquí, ya está Sergio Abrevaya también. Carlos González Prieto nos va a contar qué es este extraño romance o matrimonio que se ha dado en el campo agropecuario. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con Sergio Abrevaya. Enseguidita nomás vamos a charlar con Gabriela Michetti, la senadora nacional por el PRO. Por supuesto, Carlos González Prieto, el comentario agropolítico que se viene. Bueno, muchas gracias por estar aquí. A pocas horas, pasado mañana es el lanzamiento de su candidatura o de precandidatura a jefe de gobierno de la ciudad por el espacio Frente Amplio UNEN. Estaba pensando, ya se sabe que va a competir el 9 de agosto, ya se sabe la fecha de las PASO, que van a ser el 9 de agosto. ¿Cuál va a ser la principal propuesta? ¿De qué manera Abrevaya piensa diferenciarse, tener una postura singular respecto del resto de los candidatos que se van a presentar en la ciudad? Mira, la que me anima a la candidatura, que es fundamentalmente una manera de hacer política que se ve en 2 o 3 medidas concretas. La manera diferente de esta era, una era, como veníamos hablando, escuchando recién, ¿no?, de cortoplacismo, que se deciden cosas que tienen consecuencias hoy, explota en un accidente de trenes el sistema ferroviario y se acuerdan que desinvirtieron 20 años, explota el tema de vivienda y nos damos cuenta que no invertimos en vivienda. Hay otra manera de hacer política y esta es la propuesta. La propuesta es, hagamos hoy lo que tenemos que tener resuelto en 4 años o en 8 años, para no estar pensando como nos pasa hoy, debimos haber hecho vivienda hace 4 u 8, debimos haber reformado la educación. Alguna vez lo hablamos con vos hace 1 año o 2, sí, la importancia de una, yo te diría, revolución educativa. El tema de la calidad está pegando por muchos lados. Se han hecho algunas cosas, habrás visto que se aprobó
una ley de evaluación, pero no alcanza. Hay un tema, es decir, nuestros chicos no comprenden texto, no pueden competir en el mundo laboral. Hay un tema práctico muy difícil de resolver con pequeñas medidas. Dos temas concretos, vivienda, educación de fondo. Y por supuesto, siempre transporte, seguridad, que requieren algunas medidas concretas que están también en el menú de lo que estamos proponiendo. ¿Y cuál es la mirada que usted tiene hoy de la gestión de Mauricio Macri? Es la primera pregunta. Bueno, después le hago la otra. La primera, ¿qué juzga de positivo o de negativo o qué cosas digamos, pudiese resaltar como para tomar distancia y para ver su propia política, su propia oferta? Mira, lo positivo ha tenido algunas obras que son reivindicables. Es evidente en estos ya 7 años que algunas de estas obras incluso el porteño las ve positivamente. Ahora, del otro lado, las de mediano y largo plazo que te decía recién son las que no aparecieron. Estas de vivienda, estas de educación, en transporte una velocidad mayor en las obras de subte. Hemos resuelto, yo voté esa ley de Metrobús, un Metrobús que sirve, espabila el tránsito transitoriamente, pero la ciudad necesita, así como necesita resolver la vivienda, necesita resolver ese flujo diario hacia adelante, si no, no puede crecer y se le va a complicar aún más el movimiento y la calidad de vida si no lo hace por abajo. Las grandes ciudades resuelven sus problemas, si vos viajás, lo va a hacer por abajo del tránsito. Entonces, estas grandes yo creo que se falló porque falta una mirada de mediano y largo plazo que es la de la política que piensa a muchos años, ¿no? Abrevaya, ¿y usted le gustaría ser jefe de gobierno de qué presidente, digamos? ¿A quién apoya en los 4 o 5 candidatos que hay en el Frente Amplio UNEN? Te iba a decir, de UNEN. De UNEN seguro. Eso hasta ahora es lo único que tiene claro. Es lo más fácil. No, a ver, uno tiene su corazón, pero mi partido todavía no definió. Es una buena manera de resolverlo. Me parece que hay 2 grandes candidatos de UNEN, que hay 5 muy valiosos. Todos, como decía el senador recién, Sanz es muy valioso, Lilita tiene lo suyo, Pino es muy valioso, pero creo que hay 2 que vienen de gobernar provincias que son la punta de UNEN electoralmente, porque han pasado por gobernar. Es muy importante para UNEN, así como recién hablábamos de cómo gobernarías, poder fijar en la población un espacio democrático, progresista, que más puede gobernar. Frente a este debate que decías muy bien antes, de que solo puede gobernar el peronismo. No, puede haber un espacio de centro-izquierda, no hay centro-izquierda en el peronismo, de derecha hace años completo, sea menemista o sea kirchnerista. De este lado, de centro-izquierda democrática, se pueda gobernar, se puede probar que se puede hacer eso bien y que se puede lidiar con el poder. Vienen de esas 2 provincias grandes de gobernar, Cobos y Wiener, me parece que va a estar ahí la disputa. Igual, te decía, los 5 me parecen figuras nacionales importantes, figuras que han peleado estos años en el Congreso, en la política para que la Argentina cambie, ¿no? Recién planteaba que como uno de sus principales temas y arietes el tema educativo. ¿Y qué modificaciones trataría de incorporar en la educación en la capital, en la ciudad de Buenos Aires? Mira, la de fondo. Te decía, la de calidad educativa, la excelencia, tiene que ver por un lado con la evaluación, pero por otro lado tiene que ver con qué das. Hoy se forma todavía con un esquema similar al que se formó mi mamá. ¿Qué es lo diferente? Ya no necesitas pupitres, se hace en conjunto. Se co-construye el conocimiento. No le tenés que intentar meter el conocimiento a un chico, tenés que conversar con él, tenés que interactuar y tenés que aprender que la manera de hacerlo es un lenguaje que va entre Facebook y Twitter. Pero para que escriba bien en Facebook y Twitter, tenés que también alfabetizar en esos términos. Es una escuela muy diferente a la que te estoy planteando, porque es una escuela que casi te diría no respeta más edades. A partir del 3er año ya no importa si estás en la edad de 15, 16, 17, sino que se discute física, si es esa la materia que elegiste desde un lugar de la ciencia o si es una ciencia humana desde ese lugar, la que fuese, incluso la literatura, y se comparte de otra manera. ¿Por qué? Porque el conocimiento se construye, conceptualmente es distinto. Y en la ciudad especialmente, además, reempoderaría las escuelas. O sea que este ha sido un problema estos años. Las escuelas están como lejos del poder central. No hay proyecto propio. Entonces va cayendo la calidad porque el equipo directivo no puede delimitar en el proyecto propio la calidad. En Brasil reformaron en esos términos. Cada escuela tiene una matriz, inclusión y calidad, que decide sobre esa matriz cómo su proyecto la cumple. Y de esa manera mejora la educación por escuela. Lo que antes era, cada uno decía, bueno, mirá, tal escuela, el normal 1, el Mariano Acosta, todavía queda eso. Claro.
qué buenos que son. Bueno, este cambio es urgente, reempoderar a los equipos directivos con capacidad de decir este docente sirve, este no, este es el proyecto propio de la escuela. Esta reforma la haría el primer día. Hoy hubo 2 o 3 acontecimientos vinculados a la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires terribles. Uno explotó con mucha fuerza, lo que hace 20 días se viene, digamos, degradando allí en Villa Lugano, en todo lo que era el asentamiento del Papa Francisco, la escuela del Pini que no tuvo clases, una suerte de tiroteo, de intento de rescatar a un delincuente en el Hospital Santoyani. ¿Cuál cree que es el principal tema a resolver en el caso de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires? Hay 2 o 3 temas ahí, ¿no? Primero, uno de fondo, que lo tocaron bien antes. Hace poquito hicimos desde el Consejo Económico y Social un trabajo con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA acerca de la percepción, entre otras cosas, de la percepción en villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y en conurbano de la droga. Casi el 90%, 89,5%, del que vive en villa de asentamiento cree que hay droga y corre riesgo la vida suya y de su familia. Y mucho menos en el conurbano, el 60% tiene la misma sensación. Eso te muestra que en la ciudad tenés cocinas, tenés comercio, tenés lo peor en esas zonas, y por supuesto el que primero y más la sufre es el que vive ahí, ¿no? El que vive en asentamientos y villas, para ir uniéndolo. Un cuadro además en el cual quien vino a vivir a la ciudad de Buenos Aires en asentamientos y villas sufre por un lado eso y por el otro tener que pagar un alquiler en villa de asentamiento para vivir mal. Claro. Para vivir en una pieza, que si pudiésemos, con propuestas, te decía antes, la de vivienda, si pudiésemos encauzarlos con la garantía bancaria de alquileres, que es una ley que aprobamos de mi autoría, yo era diputado, y que todavía no termina de estar en funcionamiento, podríamos sacarlos de asentamientos y villas para que alquile el 20% de stock de vivienda que está desocupado en la ciudad. Ahora, en concreto, en lo operativo, en seguridad, esto como lo social, la situación. Más conceptual. Y en concreto, me parece que hay un cambio de paradigma en la institución policial y en el mundo judicial, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que hay que promover, que tiene que ver con lo que se llama mundialmente la inteligencia del delito, que no se practica en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es donde tenés que invertir? Todos sabemos que hay droga en Corrientes a la noche en Abasto, pero sigue habiendo, ¿y qué pasa? ¿No lo podés probar? ¿Cómo lo probás? Cuando haces inteligencia del delito, te dedicás a construir ese proceso probatorio. Ahí es cuando el delincuente no va a salir preso después, no empeorando las penas, el sueño de la política equivoca, que es que si empeoras las penas van presos. No van presos cuando vos construís un proceso probatorio y no tiene salida el que es delincuente. Y esto falta como paradigma tanto en la justicia y sobre todo en una institución policial que me parece que necesita ayornarse en esos términos. ¿Quién es responsable de los problemas más graves que tenemos los argentinos en general y los porteños en particular? ¿Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri? No, hay un tema general que es el gobierno nacional. La inflación, la economía tiene que ver con el gobierno nacional. La ciudad de Buenos Aires tiene límites para poder mandar en la política. Uno puede estar enfrente, nosotros creemos desde UNEN que tenemos que ir con agendas separadas, pero la agenda de la ciudad tiene un límite. La nación, la pobreza, de estos 20 años de postergaciones tienen que ver con un gobierno ininterrumpido del peronismo, del PJ, que nos ha sumido a todos en este disparate. Es una Argentina que vende soja para comprar automóviles, digo por el déficit, ¿no? 10.000 millones de déficit por lo que es partes y autopartes y automóviles, y por el otro lado lo que generás de riqueza para pagarlo. Es una Argentina disparatada. Después vienen las otras discusiones, ¿no? En consecuencia, ¿la campaña va a ser una campaña enfocada en la crítica a la presidenta o también va a haber marcar los puntos y las debilidades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, los puntos... a ver, la campaña de la ciudad es sobre la ciudad. El marco de UNEN es el que nos permite decir con claridad estamos enfrente del gobierno de Kirchner, de Cristina, y estamos con otra concepción política. En la ciudad, esta manera que te decía, que en Nación debe imponerse de mirada profunda, de mediano y largo plazo, también es posible de plantear en los términos que te decía, de obras que van desde transporte, vivienda, educación y seguridad. Y por supuesto es diferente, vos me decías, ¿cuál es el peor de las responsabilidades? Bueno, son distintas, pero no quita que no tengas agenda en la ciudad, que no pueda hacer la ciudad mejor todavía de lo que es, que no basta con embellecerla. Los cambios profundos que tenés que hacer son aquellos que vas a necesitar en 4 u 8 años, son importantes para hacer hoy.
no puedes perder el tiempo. Ayer fue tarde en relación al que hay que hacer mañana. Sergio Brevalla ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Enseguida vamos a conversar con Gabriela Michetti. Hay muchísimos temas para charlar con la senadora nacional. Bueno, Carlos, yo lo planteaba como un matrimonio extraño, sí, como una alianza en el campo. ¿De qué se trata? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Sí, una sociedad anónima bastante particular, ¿no? Porque en estos tiempos donde están dinamitados los puentes entre el gobierno y la comisión de enlace, hay una sociedad anónima que se dedica a gestionar los campos del ejército, que tiene cientos de miles de hectáreas, pero vamos a hablar nada más de la parte agrícola, que son 18.600 hectáreas. ¿Quiénes están manejando esta sociedad anónima? Kirchneristas de paladar negro, sí, puros kirchneristas y representantes de la comisión de enlace. Vamos directamente a la primera placa, si te parece. Llama la atención quiénes son los accionistas de Intea, Sociedad Anónima, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que está presidida por Francisco Anglesio. Claro. Es presidente del INTA, fue subsecretario de Medio Ambiente durante 8 años en la gestión de Néstor Kirchner, fue candidato a intendente de Río Gallegos y es muy amigo de la familia Kirchner, fundamentalmente de Máximo Kirchner. Está también como accionista con Inagro, la entidad que integra la comisión de enlace y representa el movimiento cooperativo. Federación Agraria Argentina, la entidad que lidera Eduardo Bussi hasta dentro de unos días, porque el 20 de septiembre hay elecciones. Hay elecciones y deja de presidir la entidad. Y la Sociedad Rural Argentina, todos juntos gestionando estos campos del ejército. Es una especie de isla, ¿no? Dentro de este... No se conoce. De estos mundos distintos. Tema, claro. No, es primicia. Mirá quiénes están en el directorio, que esto es hasta gracioso, que se juntan una vez por mes en la calle Cerviño al 3100. Presidente, decíamos Francisco Anglesio, el santacruceño kirchnerista de pura cepa y amigo de Máximo Kirchner. Él se jacta de ser amigo de Máximo. Vicepresidente Bruno Quintana, expresidente del Jockey Club, muy paquete el hombre, y el representante de la Sociedad Rural Argentina ante el INTA. Siguen en la lista de nombres, voy a nombrar 2 porque llaman la atención, que también integran el directorio. Uno es Marcelo Findler, que es el director ejecutivo de Sociedad Rural Argentina, sí, hombres de bien, al igual que Daniel Acef, el director ejecutivo de Coninagro, que comparten el directorio con los kirchneristas. El razonamiento es ¿a qué punto hemos llegado, Alfredo, que termina sorprendiéndonos esto? Sí, debería ser algo natural que los que vienen de la actividad privada y el Estado puedan convivir y llevar adelante esto, pero bueno, llama la atención porque no creo que haya otro lugar en donde puedan sentarse a conversar, ¿no? Exactamente, llama la atención que tampoco es criticable porque antes aparentemente alquilaba los campos el ejército por muy poca plata, en cosas poco turbias, y esto también ayuda a que las entidades controlen de alguna manera lo que se hace con los campos que son de todos los argentinos. Y por último, con esto me despido, cómo el relato también termina siendo parte de esta historia. Porque Cristina Fernández de Kirchner vive demonizando la soja y en estos campos, en estas 18.600 hectáreas, el 72% de lo que se siembra es justamente el yuyito milagroso. El yuyito milagroso, el poroto de oro, la soja. Muchas gracias, Carlos. Interesante esta revelación que he hecho aquí en este programa. No se vaya, hay muchísimos temas para conversar con Gabriela Michetti en instantes después del corte y hasta el final del programa con ella. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad nuevamente de saludarlo a la senadora Gabriela Michetti. Muchas gracias por estar aquí, Gabriela. Alfredo. Bueno, hay muchísimos temas. El primero es, ¿de qué manera están trabajando para ir construyendo la posibilidad de llegar al poder en el 2015? El PRO. ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los planes que tienen? Bueno, las tareas son varias. Una es viajar mucho al interior, obviamente, ¿no? Entonces allí, tanto Mauricio como yo, como todos los que somos miembros de este partido político desde hace un tiempito ya, vamos llegando a los distintos pueblos y ciudades del interior para conversar con la gente, fundamentalmente. No tanto con la política, como se hace comúnmente, sino con la gente. Por ejemplo, ayer me preguntaban en Neuquén los periodistas si había ido a hacer algún acuerdo con este o con el otro, ¿no? Claro. Entonces, como la escenografía de la política. Claro. Y yo le decía, no, nosotros vinimos a caminar la zona del Parque de la Costa, que es una zona muy linda ahí del Neuquén, que se ha hecho hace poco tiempo, donde hay un montón de gente los domingos a la tarde tomando mate y disfrutando con su familia. Con gente que fue invitada a una charla para ver la Argentina que se viene y qué puede hacer la ciudadanía en el marco de la Argentina que se viene.
Y entonces estamos haciendo esa siembra, digo yo, de algunos, si se quiere, valores que inspiren a los ciudadanos para que en el año 2015 no se apueste a que un gobierno nos salve, que venga alguien con, con la facha de un mesías o de un mago, claro, que se va a hacer cargo de los problemas y los va a solucionar. No, que los ciudadanos podamos, y ahí me pongo en el lugar de ciudadana, podamos generar los cambios importantes que requiere nuestra cultura ciudadana para empezar a trabajar juntos por la transformación de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros volvemos a esa participación en la cual quien puede meterse en el club del barrio para tratar de fortalecer el club y ayudar a que pueda haber actividades para que los chicos que tienen un turno escolar en el contraturno hagan deportes y no anden dando vueltas por ahí en la calle o, digamos, o vagueando, como se decía cuando éramos chicos, y por ahí al peligro de situaciones que no son buenas para ellos. Otro ciudadano que se meta o mujeres que les gusta participar en las cuestiones solidarias, meterse también en el pueblo, en el barrio, a trabajar en cuestiones solidarias que ayudan a las personas con mayores necesidades, a personas con discapacidad. O sea, empezar a involucrarse en transformar esa cultura ciudadana que nos tiene a todos metidos adentro de las casas para tratar de dar algo a esta comunidad que tenemos que cambiar. Porque la Argentina lo que necesita es un gran cambio de conductas. Los recursos están todos. Este es un país que tiene todos los recursos para salir adelante y probablemente para ser un país modelo, pero real, modelo en los próximos años, si nos organizamos bien y nos conducimos bien. Entonces, ese cambio de conducta lo tenemos que ir preparando. No podemos esperar que 20 tipos en un gobierno nos cambien el país. No. Entonces, a mí me parece que esa tierra fértil está. De hecho, cuando vamos al interior, se está produciendo una movida interesante de un montón de gente que dice: yo quiero algo más que votar, yo me quiero meter y esta vez me voy a involucrar porque me cansé de esperar que pase algo bueno y al final siempre siento que vamos un poco para atrás. Entonces, yo creo que es un excelente momento para pensar la política cercana a la gente, con la gente, de la gente y sobre todo para que la gente no espere que sucedan cosas mágicas, sino que se disponga a transformar. Yo creo que esa oportunidad, Alfredo, está, porque pensá que vamos a cambiar intendentes, gobernadores, claro, presidentes, concejales, legisladores provinciales, legisladores nacionales. Es una maravillosa oportunidad de tener una representación distinta, de involucrarnos de lleno en esta cosa. Y me parece que también, la cosa que hablábamos en estas reuniones con los provincianos, con los neuquinos el otro día, con los santiagueños la semana pasada, me parece que llegó el tiempo también de los liderazgos diferentes. Estamos acostumbrados a liderazgos políticos que ocupan el centro de la escena, ¿no? Y entonces, como que la gran obsesión del dirigente es mostrar que manda, ¿no? Yo me pongo en el centro de la escena, mi ego ahí todo floreciente, y yo tengo que mostrar que mando. Voy a hacer esto porque le voy a bajar, le voy a torcer el brazo al gobernador. Voy a quedarme con todos los recursos centralizados porque yo con esto le voy a decir a este: vos haces esto y vos haces aquello. No, me parece que llegó el momento de los liderazgos que lo que quieren es que de verdad se transforme la Argentina, que de verdad los recursos les lleguen al bienestar de la gente, se pongan atrás de los equipos, atrás de los grupos, del conjunto de personas que, algunas porque tienen conocimiento técnico, otras porque tienen experiencia política, otras porque se involucran y quieren meterse ahora a hacer cosas por el país. Atrás de todo eso para conducir, pero sin estar, haciéndose el poderoso y el importante todo el tiempo. Entonces, si nosotros vamos para ese lado y empezamos a tratar de ir a la normalidad, al sentido común, a ser un país serio, a tener reglas razonables y conductas adecuadas, yo creo que la cantidad de recursos disponibles en energía, en minería, en agroindustria, en el sector ganadero, en el sector de las nuevas tecnologías, la ciencia, la tecnología, o sea, es impresionante. La Argentina está para explotar y el mundo requiere los productos que la Argentina hace.
Entonces, mejor condición no se puede tener. Habrá que, obviamente, acomodar las cosas que este gobierno está despelotando, hablando mal y pronto, porque la verdad que está haciendo caer digamos, y derrapando un montón de cosas que no tienen por qué caerse, pero bueno, hay como una cerrazón y un empecinamiento en radicalizar posturas, en cerrarse, ensimismarse. Bueno, habrá que, obviamente, ocuparse de eso, pero me parece que el fondo es una gran transformación de conductas y una mística de proceso, ¿viste?, de proceso patriótico nacional, donde vamos todos a ser el país que queremos, el país potencial, ese que siempre nos contaron que podemos tener y nunca tenemos. La verdad que suena, no tiene contraindicaciones, suena tal vez un poco utópico en el sentido que si eso se produce, si ese clic ciudadano se produce, una verdadera revolución cultural. ¿En qué sentido? Pasa a ser una democracia de instituciones y una democracia de caudillos y de personas. Porque hasta ahora incluso el propio PRO ha sido un partido de personas o de candidatos, como el caso de Mauricio Macri o como el caso suyo. Empiezan a tener un rol menos preponderante los hombres y un rol mayor, con mayor fuerza los ciudadanos y las instituciones. Eso sería maravilloso. Bueno, es que para nosotros, como partido nuevo de la Argentina, pero que ha concentrado su atención en la gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, como vos decís, tiene un dirigente muy preponderante, digamos, que es Mauricio, para nosotros es el desafío ese, el de poder encontrar cómo hacer representaciones en todos los pueblos, en todas las ciudades del interior, con personas que se van involucrando ahora, otras que vienen de otros partidos políticos, que han hecho política durante muchos años, pero se sienten desencantadas con sus partidos, y tratar de ampliar esta representación y justamente perderse un poquito en la amplitud. Pero yo creo, Alfredo, que si uno considera que el 30% de los argentinos se prendan en esta cultura de participación, en esta cultura de volver a encajar, digamos, en lo comunitario, en lo colectivo, en tratar de salir del encierro que nos hemos metido todos porque, bueno, porque la verdad que la política nos ha golpeado, nos ha castigado y ha obstaculizado las cosas más que facilitado, yo creo que eso es absolutamente posible, porque a diferencia de otros momentos de la historia argentina, esta vez hay condiciones de inserción de la Argentina con sus recursos en el mundo. O sea, en otros momentos hemos estado muy débiles para salir adelante y la verdad es que la esperanza que uno le podía transmitir o la inspiración que uno le podía dar a los ciudadanos para meterse, involucrarse, ¿viste?, comprometerse, era como más frágil. Hoy todos sabemos que si ese cambio de conducta se produce y empieza a traccionar al gran conjunto de la población, sabemos perfectamente que tenemos con qué crecer y generar un bienestar totalmente diferente para la gente. Entonces, yo creo que hoy hay situaciones más claras para producir ese cambio y también es cierto que hay 30 años de democracia y que tocan saltos cualitativos en la evolución de los países. O sea, vos no te quedas estancado toda la vida en un lugar. Los países evolucionan. Miremos la España pre-Comunidad Europea y miremos la España post-Comunidad Europea. O sea, los países evolucionan. Yo creo que a la Argentina le llegó un momento de pegar un salto cualitativo y de evolucionar porque estamos cansados. Es como cuando vos, yo el otro día le decía a los santiagueños, es como cuando vos te dejás estar, ¿no?, personalmente y, viste, comes de más. Todo nos pasa, ¿no es cierto? En esta sociedad tan loca y en esta ciudad en la que vivimos medio alienados. Pero comemos de más, por ahí uno fuma, no hace la gimnasia que tiene que hacer, viste, te vas poniendo muy estresado por tu actividad, le vas dando poco tiempo a tu esparcimiento. Llega un momento en el que el nivel de desgano, de insatisfacción que uno siente con uno mismo es tan enorme que algo te hace clic adentro, ¿viste? Algún disparador, hasta puede ser un infarto, como le pasa a mucha gente, un disparador te hace clic. Y decís, no, señor, yo no puedo ser tan tonto de no poder conmigo mismo. Tengo que poder hacer esto. Y empezás a agarrar las herramientas que te ayuden a salir adelante. Bueno, lo mismo le está pasando a la Argentina. La Argentina está cansada de no poder. Está cansada, está harta. Y de que encima 3 o 4 cabezas se sienten adentro de una oficina y dirijan la vida de todo el mundo de una manera incorrecta, porque no nos están ayudando a salir adelante, no le están dando bienestar a la gente. Entonces, me parece que es un buen disparador.
Me parece que es un buen disparador. Y creo que esa oportunidad está, Alfredo. Dependerá de quienes pretendemos liderar, realmente hacerlo bien, ser conscientes de nuestra responsabilidad y bueno, y darle para adelante con esa lógica, no con la lógica del ego delante del, ¿viste? De todo, ¿no? Y yo soy el poderoso que le bate el parche a todo el mundo. Me parece que si eso lo hacemos... Eso es una suerte, yo diría, de formación política que su máxima expresión es Cristina Fernández de Kirchner. No digo que sea la única, pero es prácticamente la máxima expresión. Ese diagnóstico que ha hecho del ego por encima de todo, yo mando, yo meto miedo, yo tengo los recursos, es los últimos 3 años, sobre todo, de Cristina Fernández de Kirchner. Que yo creo que cuando vos en la historia ves el declinamiento de un sistema... Cuando un sistema empieza a declinar, un sistema de poder empieza a declinar, se suele radicalizar y se suele poner cada vez más duro en sus posturas, claro, encerrado en sus posturas y con esta cosa de, ¿viste? De ocupar el centro de la escena, porque es como la desesperación de que no se te vaya lo que vos construiste. Claro. Además, una mirada conspirativa, todos están en contra nuestro. Paranoico. Entonces, ese sistema de poder, que no es el kirchnerismo, el sistema de poder que está cayendo y el fin del tiempo que estamos asistiendo los argentinos en este momento, no es el kirchnerismo, es todo un sistema de empresarios, políticos, sindicalistas, muy viejos de pensamiento, muy lejos del siglo XXI, donde la democratización del conocimiento, de la información, el acceso a todo lo que pasa en el mundo, ha cambiado de semejante manera y toda esta gente se quedó en el principio del siglo XX. Con partidos políticos que tienen un olor a viejo que no se puede creer y que nunca se ayornaron y siguen en crisis y que la gente no los siente propios. Entonces, esa es la oportunidad. La oportunidad del cambio y del salto cualitativo es esa y creo que los medios, los empresarios, los académicos, los sindicalistas también están, en algunos casos, viendo que hay que hacerse cargo de este siglo distinto y de esta nueva realidad del mundo si queremos una Argentina que pueda aprovechar estos recursos. Yo, Alfredo, no me canso de escuchar a los especialistas de la Fundación Pensar, que es la fundación que nosotros tenemos en el espacio político para sustentar los proyectos de gobierno que Mauricio Macri va a llevar adelante si es elegido presidente en el 2015. Todos los especialistas que están en los sectores productivos haciendo los diagnósticos, mostrándonos las posibilidades a Mauricio, a los dirigentes del PRO, conversamos mucho con empresarios, con gente del tercer sector, digamos, hay una mesa muy plural de trabajo. Todos, los de minería, los del sector agropecuario, los del sector pesquero, los que quieras, te dicen, la Argentina sí tiene reglas claras, un liderazgo razonable, personas que respetan las instituciones, seriedad, confianza. Tiene para quintuplicar su producción de agropecuaria, para hacer 10 veces la producción minera, para hacer 5 veces la producción pesquera, para duplicar la producción. Y esos son puestos y puestos y puestos de trabajo que vos imaginate lo que cambiaría en la realidad social de la Argentina. ¿Por qué tenemos que tener 30% de gente en la situación de pobreza prácticamente? 27% de argentinos. Es un despropósito. Con planes sociales que se supone que están llegando a tanta población. ¿Para qué? Si lo seguimos teniendo en la pobreza. Bueno, a ver, tratemos de darle protección social a esa gente, pero construyamos las herramientas de salida. ¿Y cuáles son las herramientas de salida? Capacitación masiva en oficios, en tareas técnicas, bueno, y además la posibilidad de la inserción en nuevos puestos de trabajo porque abriste el marco económico para mayor producción, para mayor inversión. Entonces, no tenemos por qué conformarnos con esto, Alfredo, por favor. No tenemos por qué conformarnos con esto. Depende de nosotros. Y hay un 30% de argentinos, yo siempre calculo 30, 40%, que somos privilegiados, que tenemos un estudio, que hemos podido desarrollar nuestro proyecto de vida, que podemos alimentar bien a nuestros hijos, les podemos dar la educación que queremos y también podemos colaborar con nuestra comunidad, con nuestro barrio, con nuestro pueblo, con nuestra ciudad. Seguro que podemos colaborar con lo público de alguna manera. La bajo un poco al tema de la ciudad, porque usted es senadora por la Ciudad de Buenos Aires y hubo en los últimos días algunos conflictos vinculados a la inseguridad, yo diría más que graves porque demuestra una ausencia del Estado y una suerte de zona liberada. Por ejemplo, lo de Lugano, hay varios, pero lo de Lugano. ¿Qué es la mirada
¿Cómo es la mirada que usted tiene de todo lo que pasó allí? ¿Es producto de una pelea, de que el gobierno nacional quiere echarle la culpa a Mauricio Macri, de que el Estado no ha hecho lo que correspondía allí? ¿Qué pasó en Villa Lugano, que es un pedazo de la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente, yo recién decía en la columna, una especie de triángulo de las Bermudas donde desapareció la institucionalidad en ese lugar? Mira, Alfredo, lo primero que hay que decir es que acá hay un problema de irresponsabilidad enorme del gobierno nacional. Porque cuando el gobierno nacional decide no traspasar los recursos de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal a la ciudad, decide también hacerse cargo de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando vos no haces la transferencia, vos decís, yo soy el responsable. Sí. Es así. Porque la verdad es que la única manera que tiene la Ciudad de Buenos Aires de hacerse cargo de la seguridad de los porteños es con los recursos de la Superintendencia Metropolitana de la Federal, que la hemos pedido sistemáticamente, por proyecto de ley, por los medios de comunicación, por carta, por reunión, por lo que se te ocurra. Bueno, el gobierno nacional sigue empecinado en que no, en que ellos van a manejar la Superintendencia Metropolitana de la Federal en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual son los responsables de la seguridad de la ciudad. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, decide, a diferencia de todos los otros jefes de gobierno que se hacían los distraídos, que a pesar de eso, a pesar de que el gobierno nacional es el responsable, y lo vuelvo a decir, es el responsable de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri decide armar una policía, empezar a construir una policía local. ¿Por qué? Porque dice, si yo no trato de ir yendo hacia la posibilidad de la autonomía en la seguridad, de tener la propia policía que yo pueda ocupar, será para otro jefe de gobierno, no será para mí, porque lo tendré que ir haciendo en varias gestiones, pero si yo no lo hago, es probable que el gobierno nacional de turno se le ocurra seguir con esta locura y los porteños siempre rehenes de lo que decida el gobierno nacional. Entonces, se pone a trabajar y decide hacer la construcción de una policía metropolitana que es hoy modelo de policía de cercanía, que donde está, en las comunas donde está, tiene una imagen del 85-90% positiva de los vecinos. Ahora, es una policía que empezó a construirse y que además, como te dije, no tiene la responsabilidad porque no ocupa el espacio de la Ciudad de Buenos Aires. Está empezando a conformarse. Entonces, acá hay un problema básico, primero, de poner las cosas en el lugar que hay que ponerlas. La irresponsabilidad de la Presidenta de la Nación y de su Ministro de Seguridad de no ocuparse de la seguridad de los porteños es clara. Punto. Cuando sacan los policías de los colegios, de los hospitales, de todos lados, lo único que están tratando de hacer es lo que venían haciendo sistemáticamente con todos los temas en los que le quisieron jorobar el gobierno a Mauricio Macri. Porque es esa concepción de el importante soy yo, la gente no importa, el importante soy yo, y yo voy a decir quién va, quién no va, a quién limo el poder, a quién no se lo limo, esta locura. Entonces, esto lo tenemos que tener en claro, porque si no, es muy difícil poner el cascabel al gato. Ahora, a partir de eso, sí digo, la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones y está trabajando para organizar todo lo que es reurbanización de villas, rescatar todas las personas que están en terrenos que no son aptos para vivir y tratar de trasladarlos a otros lugares. Toda esa tarea se está haciendo, la tarea social se está haciendo, tarea que lleva también sus recursos y por supuesto se va haciendo paulatinamente. Ya hoy tenemos 2 villas urbanizadas y varias en proceso de urbanización. Hay mucha gente que ha salido de la situación indigna de los lugares en los que vivía, contaminados, cerca del riachuelo, en la costa de Acumar, digamos, todas. Se han hecho procesos de progresar en ese sentido. Pero estamos en el medio del trabajo. Ahora, el tema de la seguridad en el sentido de la fuerza de seguridad, que son, vos sabés que los temas de seguridad son muchos, pero en el sentido de la fuerza de seguridad, quien tiene que cuidar a las escuelas, quien tiene que cuidar a los hospitales, la gente lo tiene que saber. Mientras la señora presidenta siga insistiendo en que no le traspasan a la ciudad los recursos de la Policía Federal que le corresponden a la seguridad de la ciudad, siguen siendo los responsables. Entonces, no se puede cuidar la seguridad si no tenés los recursos.
Entonces, esta payasada del ministro de Seguridad de la Nación, haciéndose el importante, diciendo, porque como Macri no se ocupa, yo me voy a ocupar. Pero señor, si se tiene que ocupar usted, ¿de qué está hablando? ¿Entendés? Entonces, me parece que las cosas hay que decirlas como son y la gente las tiene que saber como son. Porque a la hora de tener que castigar o premiar a un político con su voto, hay que saber quién es responsable y quién no es responsable. Gabriela Michetti, absolutamente apasionada, planteando sus ideas para que usted la conozca y la posibilidad de ir tomando cada uno sus decisiones. Muchas gracias por estar aquí, Gabriela. Gracias a vos, Alfredo. Muy buenas noches. No se vaya porque ahora viene Cecilia Lucía Puig con su programa Líderes y hay una entrevista a Nicolás Noguerol en el Cerro Catedral, de todo lo que tiene que ver con el deporte, con el turismo, con la nieve de este centro que nos enorgullece a todos allí en el Cerro Catedral, este centro de esquí. No se vaya. A usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra. Gracias.